Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership. El día de hoy vamos a hablar sobre la Red Parlamentaria Global de la OCDE. Para conocer esta red parlamentaria mundial que reúne a legisladores nacionales, subnacionales y supranacionales para apoyar la colaboración y el diálogo a multinivel, conozcamos un poco más de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta es una organización internacional que trabaja para construir mejores políticas para una vida mejor. En base a su experiencia y conocimientos, dan formas políticas para fomentar la prosperidad, las oportunidades, respaldar la igualdad y el bienestar en todo el mundo. Parte de la historia es que justamente la Organización de la Cooperación Económica Europea, que fue creada en 1948 para ayudar a la administración en el marco del Plan Marshall en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, fue fundamental para la construcción de la OCDE, como la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, que llevaba con el fin de fortalecer la tradición de cooperación y aplicar nuevas tareas y objetivos amplios. La Convención sobre la OCDE entró en vigor el 30 de septiembre de 1961. Datos relevantes de la Convención es que se complementa con el Protocolo número 1 relativo a la participación de la Unión Europea en los trabajos de la organización. También con el Protocolo número 2, que establece los privilegios e inmunidades que goza la organización, incluidos el Protocolo número 1 del Convenio de Cooperación Económica Europea sobre la capacidad jurídica, los privilegios y las inmunidades de la organización. Cabe destacar que algunos miembros han formulado declaraciones relativas principalmente a la aplicación territorial de la Convención de la OCDE, como es el país de Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. Además de ello, la OCDE también cuenta con un reglamento interno, con una estructura de gobierno, con unas reglas de procedimiento, con un reglamento financiero, con estatuto, reglamento e instrucciones del personal, así también con un código de conducta. El G20, el G7 y el APEC buscan fomentar la cooperación económica mundial a través del diálogo internacional y la acción coordinada sobre desarrollos compartidos. La OCDE, en este caso, aporta datos, análisis basados en pruebas, normas y herramientas para ayudar a estos foros mundiales a diseñar soluciones políticas innovadoras en el ámbito que van desde el comercio, la inversión, la reforma normativa y la fiscalidad hasta la inteligencia artificial, incluso las transiciones digitales, ecológicas y la igualdad de género. Parte de las iniciativas regionales es que la OCDE trabaja en estrecha colaboración con muchos países a través de sus iniciativas regionales, como África, Eurasia, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, Sudeste Asiático, Sudeste de Europa. Las iniciativas ayudan a facilitar la evaluación comparativa de las políticas y el intercambio de buenas prácticas entre los países de una zona geográfica, especialmente de las regiones y entre ellas. La OCDE tiene socios clave, esto es, para trabajar en colaboración con economías más grandes del mundo, las de Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, que son socios claves de la OCDE. Trabajan justamente para aportar perspectivas útiles, aumentando la relevancia de los debates políticos, y los socios clave participan en los debates sobre políticas en los organismos de la OCDE. Así también participan en las encuestas periódicas de la OCDE y se incluyen con base a datos, estadísticas y el compromiso continuo que contribuye a mejorar la cooperación, acerca progresivamente a los socios a las normas claves de la OCDE. Ahora que hemos conocido más sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, conozcamos los 38 países miembros. Esto abarca desde América del Norte, América del Sur, Asia Pacífico y hasta Europa. Los miembros están representados por embajadores en el Consejo de la OCDE, que define y supervisa el trabajo de la organización según lo establecido en el Convenio de la OCDE. Los países miembros utilizan los datos y análisis de la organización justamente para fundamentar las decisiones políticas y también desempeñar un papel clave en los exámenes de los países. Hay que resaltar que la Unión Europea también participa en la labor de la OCDE de conformidad con el Protocolo Complementario número 1 de la Convención de la OCDE.
Los países miembros de la OCDE son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Ahora conozcamos los países candidatos a la adhesión. Hay que recordar que el Consejo de la OCDE decide sobre la apertura de los debates sobre la adhesión. La posibilidad de iniciar un proceso de adhesión puede hacerse por iniciativa del propio Consejo o tras la recepción de una solicitud por escrito de un país interesado en ser miembro de la OCDE. El Consejo adopta una hoja de ruta para la adhesión en la que se establecen los términos, las condiciones y el proceso de adhesión. En esta hoja enumera las revisiones técnicas que deben llevar a cabo los comités de la OCDE en una amplia gama de ámbitos políticos con el fin de evaluar la voluntad y capacidad del país candidato para aplicar los instrumentos jurídicos pertinentes de la OCDE, así también sus políticas y prácticas en comparación con las mejores políticas y prácticas de la OCDE en el ámbito político correspondiente. Esto a menudo da lugar a una serie de recomendaciones de cambio para alinear al país candidato con los estándares y las mejores prácticas de la OCDE. Conozcamos algunos países candidatos a la adhesión: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Indonesia, Perú, Rumania y Tailandia. Cabe resaltar que en el 2007 se iniciaron conversaciones sobre la adhesión de la Federación de Rusia. Sin embargo, tras una reunión en el Consejo de la OCDE celebrada el 25 de febrero del 2022, se han dado por concluidas las actividades relacionadas con el proceso de adhesión de la Federación Rusa. Parte de los temas importantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se encuentran la agricultura y la pesca, el cambio climático, la economía, educación y habilidades, el empleo, el medio ambiente, finanzas e inversión, gobernanza, salud, industria, negocios y emprendimiento, desarrollo regional, rural y urbano, ciencia, tecnología e innovación, sociedad, tributación, comercio, energía nuclear, transporte y muchos más. Ya entrando en materia, la Red Parlamentaria Global de la OCDE, justamente como se ha mencionado, apoya la colaboración y el diálogo a multinivel. Fue formada en el 2011, donde su centro de aprendizaje legislativo para legisladores y funcionarios parlamentarios forman parte de esta estructura flexible que permite a los parlamentarios de todo el espectro político compartir experiencias, identificar nuevas prácticas y fomentar la cooperación legislativa internacional. Los miembros se benefician de los análisis y recomendaciones de la OCDE sobre los mismos temas en los que están trabajando. Incluso pueden reunirse e intercambiar con colegas y expertos para comparar mejores prácticas. Pone a los miembros del Parlamento a la vanguardia de la conversación política y les permite colaborar en los temas más apremiantes de sus agendas legislativas. Parte del propósito de esta red parlamentaria es un propósito compartido, generando una comunidad abierta de legisladores comprometidos con la potenciación de las políticas públicas para mejorar la vida de todas las personas. También incluye un método de trabajo práctico. Se reúnen en sesiones prácticas a lo largo del año en persona o incluso virtualmente, donde los legisladores intercambian con sus pares y expertos de la OCDE sobre temas prioritarios. Otra fase importante es la colaboración multinivel, que da la bienvenida a legisladores nacionales, subnacionales y supranacionales, fomentando el diálogo multinivel, la complementariedad y la colaboración como espacio para la diplomacia parlamentaria. Por ello, hay discusiones basadas en evidencia, anclando
en la legitimidad y en la experiencia de la OCDE como una organización basada en datos. Por ello, hay acceso a datos, análisis y recomendaciones de la OCDE a la hora de las opciones políticas para elaborar una legislación sólida. Los legisladores pueden beneficiarse de los análisis independientes de la OCDE, los estudios comparativos, los datos económicos y de otro tipo, el asesoramiento y las recomendaciones en materia política. Hablando de la red parlamentaria global de la OCDE, esto nos lleva justamente a este alcance global e inclusivo, donde esta red está abierta a legisladores y funcionarios parlamentarios de todo el mundo, incluso más allá de los países de la OCDE. También colaborar con asambleas y organizaciones parlamentarias como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo, entre otras. Es por ello que la Red Parlamentaria Global de la OCDE ayuda a tender puentes entre las normas internacionales y la aplicación de políticas, fomentando el diálogo sobre la elaboración de normas internacionales y apoyar su aplicación efectiva. También nos trata de temas innovadores, donde la naturaleza flexible de esta red y la experiencia de la OCDE permite a la red de parlamentarios identificar señales tempranas para la acción política. Actualmente existen más de 1.200 miembros parlamentarios de más de 90 países, donde el 38% son presidentes, vicepresidentes de las principales comisiones parlamentarias. Parte de estas actividades son las sesiones plenarias anuales. En primavera se invita a los miembros de la Red Parlamentaria Global de la OCDE a reunirse para la reunión plenaria anual en París. Estas reuniones brindan oportunidad para que los miembros del Parlamento y los expertos de la OCDE participen en el diálogo sobre desafíos compartidos y áreas claves de trabajo de la OCDE. Incluso las últimas perspectivas económicas y sociales de la organización, como la acción climática y la inteligencia artificial. Los parlamentarios de los futuros países miembros de la OCDE también pueden beneficiarse de una sesión especial para debatir los procesos de adhesión de la OCDE y el papel de los legisladores, facilitando el aprendizaje entre pares entre los legisladores. Durante todo el año, la Red Parlamentaria Global de la OCDE tiene sesiones virtuales sobre la labor de la OCDE, incluso la participación de parlamentarios en otras reuniones, participación con expertos en audiencias y eventos parlamentarios, organización de reuniones y seminarios a medida para los parlamentarios que visitan París, suministro de información y estudio de casos y datos que se van realizando durante todo el año como parte de las actividades de esta red parlamentaria global de la OCDE. Ahora hablemos de las temáticas prioritarias. Los parlamentarios están a la vanguardia de la formulación de políticas sobre prioridades mundiales. Sin embargo, los grupos especializados dentro de la red parlamentaria global de la OCDE permiten a los legisladores y funcionarios aprender y compartir sobre 3 temas esenciales de hoy en día, que son avanzar en las reformas tributarias para participar en el progreso de las negociaciones de la OCDE y el G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y otras cuestiones relacionadas con la tributación. Reforzar la democracia para debatir cómo combatir la información errónea y la desinformación, reforzar la participación en la vida pública, aumentar la resiliencia entre la influencia extranjera y transformar la gobernanza pública para la democracia digital. Por último, responder a la inteligencia artificial para fomentar la cooperación internacional en cuestiones relacionadas con la IA en la primera red internacional de parlamentarios que trabaja en inteligencia artificial. Estos son los principales 3 temas prioritarios de este año 2024 con la red parlamentaria global de la OCDE. Por último, a todos nuestros diplomáticos, especialmente a los parlamentarios que nos escuchan, nos ven y sobre todo les gusta nuestro material diplomático, para concluir este episodio, seguramente se han preguntado cómo se pueden convertir miembros de la red global parlamentaria de la OCDE. Pues bueno, si usted es miembro activo del Parlamento o un funcionario parlamentario de países de la OCDE o de otros países,
usted debe escribir a la OCDE utilizando su dirección de correo electrónico oficial del Parlamento para expresar su interés de unirse a la red global parlamentaria. Una vez que haya solicitado y su solicitud haya sido válida por el equipo, su nombre se agregará a la base de datos de contacto que lo confirmará su membresía. Sin embargo, también tiene que recibir automáticamente notificaciones sobre actividades que desempeñan ese rol. Incluso puede compartir una iniciativa de su parlamento con la OCDE y con otros miembros de la red parlamentaria global, enviando un correo que nosotros le podemos solicitar para que usted comparta sus iniciativas del Parlamento. Y es por ello que también, siendo un miembro parlamentario, especialmente de la OCDE, puede participar. Si usted es un miembro activo del Parlamento o un funcionario parlamentario y ha escrito su solicitud de convertirse en miembro de la red y su solicitud ha sido válida por el equipo de la OCDE, puede asistir a reuniones, incluso recibirá información de las próximas actividades y cómo registrarse. Si usted tiene más dudas como parlamentario, puede escribirnos a nuestro correo electrónico o buscarnos en nuestra página oficial y con mucho gusto nuestro equipo de Global Diplomacy Leadership le ayudará en su proceso de convertirse en un parlamentario de la OCDE. Y a toda nuestra comunidad internacional, agradecemos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.